Buenos días a todos, el día de hoy hablaremos acerca de coordenadas polares. Un sistema coordenado representa un punto en el plano mediante un par ordenado de números llamados coordenadas. Usualmente nosotros utilizamos coordenadas cartesianas que se miden desde dos ejes perpendiculares que denominamos X y Y, pero también existen otros sistemas de coordenadas. En las coordenadas polares, para comenzar, se elige un punto en el plano. Llamaremos este punto polo u origen y se identifica con el símbolo que podemos notar aquí. Luego dibujamos una semirrecta que empieza en el origen y se traza horizontalmente a la derecha. Llamaremos a esta semirrecta eje polar. Este eje corresponde al eje X positivo en coordenadas cartesianas. Este sería el eje polar. Si P es cualquier otro punto en el plano, sea R la distancia del polo a P y sea θ el ángulo medido en radianes entre el eje polar y la recta que va desde el polo hacia el punto P, como se muestra en esta figura. R se mide desde el polo hacia P y θ se mide desde el eje polar hacia P. El punto P se representa mediante el par ordenado R, θ y R y θ se denominan coordenadas polares de P. Se utiliza la convención de que un ángulo es positivo si se mide en el sentido contrario a las agujas del reloj y negativo si se mide en el sentido de las manecillas del reloj. Las coordenadas polares también aplica el caso en que R sea negativo. Los puntos R, θ y menos R, θ están sobre la misma recta que pasa por el polo y a una misma distancia R desde el polo, pero se ubican en lados opuestos. Si R es mayor que 0, el punto R, θ está en el mismo cuadrante que θ. Si R es menor que 0, el punto está en el cuadrante sobre el lado opuesto del polo. El punto menos R, θ representa el mismo punto que R, θ más pi. Vamos a ver un ejemplo para comprender mejor lo siguiente. Veamos el primer ejemplo. El ejemplo nos pide trazar la gráfica del punto 1,5 pi cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el ángulo, medido desde el eje polar. Medimos 5 pi cuartos, que sería esto que está aquí, y ya sabemos que tenemos que medir una semirrecta de longitud 1. Desde el eje polar hacia el punto hay una unidad, por lo tanto el punto se ubica justo aquí. Veamos otro ejemplo. Nos están pidiendo el punto que está en R igual menos 3 y θ igual 3 pi cuartos. Primero ubicamos el ángulo θ igual 3 pi cuartos, que sería este que está aquí. Y posteriormente, como R es negativo, está en el cuadrante opuesto. Medimos 3 unidades desde el polo hasta donde se encuentra el punto P. 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí es donde se ubica el punto menos 3,3 pi cuartos. En las coordenadas polares también podemos aplicar algunas transformaciones. Existe una conexión entre coordenadas polares y cartesianas en la cual el polo corresponde al origen y el eje polar coincide con el eje X positivo. Si el punto P tiene coordenadas cartesianas X, Y y coordenadas polares R, θ, utilizando trigonometría se obtienen las siguientes ecuaciones. Coseno de θ va a ser igual a X partido R. En este caso X sería el cateto adyacente y R sería la hipotenusa. Para lo siguiente sería seno de θ igual Y partido R. Y sería el cateto opuesto y R sería la hipotenusa. De ahí es donde obtenemos estas identidades que podemos ver aquí. Por lo tanto, si despejamos para encontrar el valor de X, tendríamos que X va a ser igual a R por coseno de θ y Y es igual a R por seno de θ. Con esto podemos transformar algún punto que tenga coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Pero no son las únicas, también tenemos otras ecuaciones que son muy útiles. Para determinar θ cuando se conocen X y Y se usan estas ecuaciones. R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, esto lo podemos deducir del teorema de Pitágoras, y también tenemos que el tangente de θ va a ser igual a Y partido X, también utilizando trigonometría. Se debe escoger θ de modo que el punto R, θ esté en el cuadrante correcto. Estas ecuaciones no determinan de manera única a θ cuando se dan X y Y, porque cuando θ crece en un intervalo de 0 a 2pi, cada valor de θ ocurre dos veces. Por lo tanto, se debe escoger un θ de modo que el punto R, θ esté en el cuadrante correcto. Veamos un ejemplo.
Convierte el punto 2, pi tercios de coordenadas polares a cartesianas. Veamos la solución. Primero identificamos el valor de r. R es igual a 2 y posteriormente el valor de teta. Teta es igual a pi tercios. Utilizando las ecuaciones anteriores obtenemos x va a ser igual a 2, que es r, por coseno de teta, coseno de pi tercios. Esto va a ser igual a 1. Para y, 2 por el seno de pi tercios, que representa el seno de teta, y esto nos va a dar como resultado 1. Esto quiere decir que el punto se ubica en las coordenadas cartesianas 1, raíz de 3. Veamos el siguiente ejemplo. Representa el punto en coordenadas cartesianas 1, menos 1 en términos de coordenadas polares. Aquí lo estamos viendo al revés. En el ejemplo 1 teníamos coordenadas polares y queríamos convertirlo a cartesianas. En este ejemplo tenemos coordenadas cartesianas y queremos convertirlos a polares. Entonces, el primer paso vamos a plantear la ecuación utilizando las fórmulas que vimos anteriormente. R cuadrado va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado. Podemos despejar r aplicando una raíz cuadrada de ambos lados. R va a ser igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. X cuadrado es 1 al cuadrado y y cuadrado es menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, el valor de r va a ser igual a la raíz de 2. Para encontrar el ángulo teta, tenemos que teta es igual a la tangente inversa de menos 1 partido 1. Menos 1 partido 1 es menos 1 y teta es igual a la tangente inversa de menos 1, que es menos pi cuartos. Una solución alternativa que podríamos tener para el ejemplo 2 es que el punto se encuentra en r igual a raíz de 2 y teta igual a 7 pi cuartos. ¿Por qué? Recordemos que el ángulo negativo se mide en el sentido de las manecillas del reloj. Estamos midiendo pi cuartos hacia abajo. Pero podríamos medir 7 pi cuartos hacia arriba, positivo en el sentido antihorario, y obtendríamos exactamente el mismo punto. Esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda. Les agradecemos por ver y que tengan todos un feliz día.